No. Mm. Hola, sí, estoy ajustando algo. Sí. Ya, ahora sí. ¿Cómo están? Buenos días. Me costó cambiar de anfitrión. No sé por qué se había puesto anfitrión mi teléfono, pero ya lo logré cambiar. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? En su última semana de clases y después tenemos 2 días de exámenes la próxima semana para que se puedan ir de vacaciones. O sea, 3 días de exámenes. Lunes, martes y miércoles. Así que estamos en la recta final. Qué bueno que llegamos a este punto. Vamos a iniciar hoy día con el módulo 4. No sé si tienen alguna consulta antes de que sigamos avanzando. Yo hoy día en la tarde voy a revisarles sus tareas del módulo 3 y les voy a mandar el feedback principalmente de lo que es el problema SEPTED. Definición de problema SEPTED. No, parece que no tienen preguntas. Soraya, Antonella, Daniel, no, Inma, no, nadie. Buenísimo. Entonces vamos. Macarena, Así, Macarena, cuando dices que tenemos 3 días de exámenes. exámenes, Ujú. ¿a qué te refieres? ¿Cómo están planteando los exámenes? Nosotros vamos a terminar el módulo 4, lo vamos a terminar este domingo 28 y de ahí yo les voy a mandar el mismo domingo 28 una planilla Excel con horarios posibles individuales, donde cada uno de ustedes va a elegir su horario y yo les voy a tomar el examen, voy a ver si puedo invitar a algún director de Séptedo de la ICA para que asista. Es una sesión de Zoom. Cada uno va a tener 20 minutos para presentar su proyecto de 15 láminas. En eso consiste el examen final. Y el proyecto de 15 láminas es lo que están construyendo por el momento. Ustedes construyeron hasta la lámina 10 en la tarea anterior y en esta semana tienen que aportar las 5 láminas que faltan. Eso. Y ahí ya ese es su examen final. Uy, no sé por qué se acopló. Qué raro. Entonces, en eso consiste, y eso se pondera, el examen final, la calificación final de la defensa de su proyecto es un 60% que se pondera en un 40% con las notas parciales. Ujú. Así que estamos ya en la recta final, le pusimos turbo, como solicitaron. A veces hay grupos con los que vamos más lento porque piden más tiempo para aplicar herramientas de diagnóstico, pero ustedes afortunadamente lo captaron bien rápido. Así que vamos a iniciar, estimados estudiantes. Voy a silenciarlos ahí a todos. Vamos a iniciar. Voy a silenciar a Soraya también. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos al módulo 4 de su nivel introductorio de SEPTED. Espérenme que ahí voy a dejar de compartir para cerrar. Hay algo que está sonando mucho acá y puede molestar en la grabación. Ah, es esto. Perfecto. Ya, ahora sí. No, vamos a compartir. Ahí sí. Entonces, como estábamos diciendo, bienvenidos a su módulo 4 de diseño de estrategias en seguridad urbana de SEPTED. Es diseño e implementación de SEPTED.
Este módulo lo que busca es que comentemos sobre el ciclo de proyectos CEPTED, sobre todo con el lanzamiento del estándar ISO CEPTED 22341 el año 2021, se empieza a hablar mucho del proceso CEPTED. Ese estándar ISO no es un estándar certificante. Eso generó algunas confusiones en el mundo CEPTED al comienzo. Se pensaba que como otros estándares ISO es certificante, pero no indica procesos. Y el proceso que indica son 4 fases de un ciclo de proyectos CEPTED, que también las describe el white paper de la metodología CEPTED, o el libro blanco de la metodología CEPTED que publicamos en conjunto con Greg Saville hace 2 años, que también se los compartí, creo que en el módulo 1. Entonces, este módulo lo que va a buscar es como que hablemos y transferirle los conocimientos sobre el ciclo de proyecto CEPTED, ¿ya? ¿Cuál es el ciclo de proyecto CEPTED? Lo primero es hacer un buen diagnóstico, como todos ustedes han estado practicando con el módulo 2, básicamente con las herramientas de diagnóstico CEPTED, que es tomar una foto socioambiental de un problema delictivo en un momento del tiempo, con unas comunidades específicas que están vinculadas a ese problema y en un territorio específico. Eso es lo que ustedes han estado aprendiendo a hacer, pero de forma introductoria. ¿Qué quiere decir que es una forma introductoria? Que están aislando un problema, que fue lo que se les pidió en el módulo 3, que eligieran un problema dentro de la gran gama de problemas CEPTED que pueden haber levantado. Pueden haber levantado problemas CEPTED, hurtos, pueden haber levantado violencia, pueden haber levantado percepción de inseguridad y otro tipo de problemáticas. Pero se les pide que tomen una opción. ¿Por qué? Para simplificar un poco el aprendizaje más mecánico de cómo se empieza a trabajar con el método CEPTED. Cuando uno hace un proyecto real que dure, no sé, un diagnóstico 3 meses, uno generalmente aplica más herramientas que las que ustedes están como obligados a aplicar en el nivel introductorio. Se aplican más herramientas y se trabajan árboles de problemas, que son problemas que están vinculados, que están concatenados, podríamos decir. Por ejemplo, en un territorio voy a estudiar el hurto de celulares en el espacio público que es, está conectado con el microtráfico de unas bandas delictuales que habitan en ese territorio o que trabajan en ese territorio, robando celulares porque son de fácil reducción en el mercado negro y con eso yo puedo seguir moviendo el negocio ilícito del microtráfico de la droga, por ejemplo. Entonces, cuando uno sale del nivel introductorio de CEPTED, va a trabajar árboles de problema, pero en este nivel lo que buscamos es que en su diagnóstico ustedes planteen un problema. ¿Cómo se plantea un problema CEPTED? Y esto sirve como repaso del tutorial que yo les compartí. Primero, lo que siempre sugerimos es que partan con la parte delictiva, con las variables delictivas o de violencia, de incivilidades o de inseguridad. Entonces uno plantea, por ejemplo, existe un aumento de hurto, un aumento de robo, existe un aumento de la percepción de inseguridad. Después dice dónde, en la calle tanto, en la plaza tanto, y acota muy bien el espacio donde localizó esta problemática por parte de grupos de jóvenes, por ejemplo, pandillas juveniles que asaltan a adultas mayores y después lo vincula, ese es el grupo social, entonces primero tenemos el problema más asociado a lo delictivo, a la violencia, después el dónde, el lugar, el territorio, después vinculado al grupo social, puede establecer tanto la víctima como el victimario, en este caso, grupo de jóvenes de pandillas que asaltan a adultas mayores, entonces, el victimario y la víctima. Y de ahí es muy importante siempre cerrar el problema CEPTED asociado a los principios de CEPTED. Por la falta de vigilancia natural debido a que existen campos visuales que están obstruidos por poca mantención de la vegetación, por ejemplo, o ineficiente iluminación pública. Eso puede ser una idea de cómo se podría formular el problema CEPTED. El problema CEPTED se formula en un párrafo. Después, si quieren, pueden descomponerlo y explicarlo un poquito, pero básicamente el problema CEPTED tiene que formularse en un párrafo. Y después, en la fase de diseño de CEPTED, lo que uno hace es que empieza a diseñar el plan maestro que va a responder a ese problema CEPTED. Y lo que busca es proponer cómo lo vamos a intervenir. En la entrega introductoria tienen una lámina para el plan maestro y la tienen que hacer con una foto aérea. Tienen que hacer un mapa, una foto aérea
donde van a intervenir, ¿cómo va a ser su intervención SEPTED? Su intervención SEPTED puede ser socioambiental. Entonces, por ejemplo, si ese es mi problema con las adultas mayores, yo propongo una ruta segura que conecte desde que ellas se bajan del bus o del metro hasta que lleguen a su residencia o su área residencial inmediata. Entonces, esa ruta segura va a consistir en pavimentación, iluminación, va a tener tecnología, por ejemplo, cámaras, va a tener botones de pánico. Además, voy a hacer capacitaciones con estas adultas mayores para que sepan cómo usar esa tecnología. Voy a desarrollar una app que es de alerta y pánico donde puedan llamar rápidamente o mandar una señal que alerte a la policía más cercana, inmediata a la comisaría, por ejemplo. Y así se va diseñando un plan maestro. Hasta ese punto van a llegar ustedes en este nivel introductorio, ¿ya? Con un problema que vayan a detectar. Y después, en un ciclo real de proyectos SEPTED, viene la fase de implementación, que es cuando uno ya desarrolla una carta Gantt, que también se les pide en su entrega final, y en esa carta Gantt se establecen los tiempos y cuáles son las acciones y obras que se van a trabajar. Ideal, si ustedes pudieran, aunque fuera hipotético, pero pudieran establecer de dónde van a sacar los recursos para hacer esta implementación de plan maestro. Y después, obra de confianza. ¿Y qué es la obra de confianza? Tiene mucho que ver con generar una mayor confianza con las comunidades donde trabajamos, porque uno puede hacer muchos procesos participativos, uno puede generar expectativas, pero lo que no puede pasar, que decimos siempre nosotros, son asesinatos de participación comunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que hagamos un diagnóstico participativo y después no hagamos nada, porque si no, las comunidades van a quedar más heridas que antes. Van a quedar con esas expectativas. Por lo tanto, es súper importante la obra de confianza. Se considera como alguna acción dentro del plan maestro de bajo costo, pero de alto impacto comunitario. Puede ser la primera piedra de algún edificio que se va a hacer después, puede hacer algún mural que sea importante, significativo, que se hace de forma participativa, puede ser una minga de limpieza, por ejemplo, y también se les pide en la entrega final que planteen una obra de confianza. Y finalmente, en un proyecto real de SEPTED siempre hay que cerrar con la etapa de evaluación. Uno en evaluación puede ser evaluación de proceso, resultado o de impacto. Y van variando la complejidad de esos tipos de evaluación. Evaluación de proceso va a tener que ver con dar cuenta si vamos logrando las metas trazadas en la carta Gantt o no. Y si nos vamos atrasando, por qué y qué podemos hacer para ajustar esas metas. Después, en evaluación de resultado, va a depender de los objetivos que uno se trazó como resultados del proyecto. Por ejemplo, vamos a reducir el hurto en un 10% en esa zona. Entonces hay que hacer una medición antes y después y comparar si logramos con la intervención SEPTED reducir el hurto en esa zona, que es igual hay que vincularlo al problema SEPTED que uno definió. Y así, y la evaluación de impacto es harto más compleja. La única evaluación de impacto más científica, SEPTED, que se ha hecho en español, la hice yo con el doctor Tim Pascoe, que fue un proceso, un estudio longitudinal que hicimos con la Universidad del Biobío en Chile y él en la Universidad de Huddersfield, en Reino Unido. Y eso toma tiempo, es muy caro, es muy costoso. Las evaluaciones de impacto, tengo un libro en academia, en el App Academia, que se llama Evaluación de Impacto SEPTED, que después lo publicamos al inglés también. Y la evaluación de impacto requiere la recolección de casos de intervención y también grupos de control. Entonces, para que sea evaluación de impacto. Entonces, si yo tengo una intervención en un área, por ejemplo, que es una quebrada, y voy a hacer un parque, tengo que buscar una quebrada similar o desarrollar hay una estrategia de atributos similares para buscar los grupos gemelos de intervención. Y en un territorio intervengo y en el otro gemelo no intervengo. Y así uno va desarrollando los grupos de control y va midiendo en la medida que va haciendo intervenciones y va comparando en el área intervenida con tratamiento y en el área sin tratamiento. Y va estableciendo mediciones cuantitativas, matemáticas. También pueden ser combinadas con cualitativas, pero la evaluación de impacto es más cuantitativa. Entonces, esos son los tres tipos de evaluación que uno puede tener.
Idealmente, cuando uno va a hacer un proyecto real de CEPTED, es que establezca la línea base de indicadores para la medición en la fase de diagnóstico, al comienzo. Y para eso hay instrumentos, ¿ya? Para hacer esa evaluación. Entonces, volviendo ahora fase por fase, la fase de diagnóstico, ustedes ya aprendieron a aplicar algunas herramientas que son las básicas, el DESDE, le digo yo, que es marcha exploratoria, como ven en la fotito ahí, muy bien, todos tienen su marcha exploratoria, observación directa, todos se pusieron los anteojitos CEPTED y empezaron a aplicar, y también la nube de sueños, que es muy simple, algunos la hicieron con niños, niñas y otros con adultos, que me parece fantástico. Dani, me acuerdo siempre de tu marcha exploratoria que fue hasta con un incidente delictivo. Eso sí, no me había pasado nunca, que hubiera sido justo ahí. Eso va a ser para el recuerdo, va a quedar como una anécdota que incluso se la voy a, si me das permiso, se la puedo Sí, no, contar a otros compañeros. eso es cualquier día que paséis por la plaza, veis un cacheo, una detección, un hurto que sale alguien corriendo a una tienda, o sea, es todos los días, es una cosa fácil. No, Sí, pero sí. impresionante que justo cuando sales, bueno, tú dices todos los días, pero igual es muy específico, muy anecdótico lo que pasó. Increíble, sí. O sea, te fuiste a un lugar muy difícil. Bueno, pero es el diagnóstico, ya todos ya han estado practicando. Estado practicando, después en el análisis han estado practicando cómo se analiza la nube, así que me parece súper bien. Entonces, ¿cómo cierra el diagnóstico? Porque esto me lo preguntan harto. Entre el diagnóstico y la fase de diseño, uno cierra con la formulación del problema o del árbol de problemas. ¿Qué es lo que vamos a intervenir? ¿Cuál es el problema? ¿Y qué variables socioambientales se asocian a ese problema? Y cómo esto lo asociamos a los principios de CEPTED, que le llamamos el ADN CEPTED, ¿ya? Así pasamos de la fase de diagnóstico a la fase de diseño de la estrategia. La fase de diseño de la estrategia me gusta mucho, ahí me sale como la vertiente más arquitectónica, porque no es obligatorio, uno puede diseñar estrategias de distinto tipo, yo siempre las hago participativas, CEPTED de segunda y tercera generación hace diseño participativo. A mí personalmente me gusta mucho hacer modelos o maquetas participativas, como las que se ven ahí en la foto. Y las trabajo con la comunidad, que también son técnicas muy específicas, nos enseñan en este curso, pero generalmente yo lo hago por grupo etario, voy detectando las variables que están asociadas a esas maquetas, las saco mucho de las nubes de sueño y voy trabajando con ellos. Por ejemplo, ahí en la foto, este era un taller que nos contrató una empresa en Chile hace años, en un municipio que se llama Lo Prado, y era una empresa, la empresa eléctrica, y tenía problemas la empresa eléctrica en él. Creo que no sé si es española en él o italiana, pero tenemos ahí una empresa grande eléctrica en la región metropolitana del país. Y tenían problemas porque en una comunidad donde ellos querían cambiar el alumbrado público había tanto crimen que todo era vandalismo, le robaban los cables, era muy complicado. Entonces nos contrata para hacer un trabajo comunitario con los principales líderes comunitarios y lo que hacemos es trabajar para mejorar el área deportiva. Y por eso se ve que estamos haciendo nubes de sueño, también, ¿cómo se llama? Después las maquetas participativas y la cancha la financió en él y todavía está en súper buenas condiciones. Entonces, quiere decir que la pudimos hacer como tocando las bases más profundas de esa comunidad, que la han seguido cuidando la cancha. Esto pasó hace como 20 años, hace mucho tiempo. Y después está la implementación o ejecución del proyecto. Esta implementación puede ser de distintas maneras. Puede ser, a veces me toca, por ejemplo, si es una entidad privada, una empresa, generalmente la empresa hace alianzas. Estoy pensando, empresas privadas de seguridad hacen alianzas con los municipios o con los mandantes, los clientes, ven qué posibilidades de presupuesto hay y se hacen intervenciones. Si son intervenciones en los perímetros públicos, claramente hay que trabajar con las municipalidades, ver lo que dicen las ordenanzas, lo que está permitido. Si es al interior de un recinto, claro, quizás es más fácil para un mandante privado. Eso de la perspectiva privada, pero si lo hacemos con un mandante público, una municipalidad, sí o sí siempre trabajamos con la municipalidad y las policías, ¿ya? Entonces tratamos de coordinar con ellos y a veces me han tocado proyectos público-privados.
que en general a mí es lo que más me gusta, porque encuentro que uno genera una sinergia total entre lo público y lo privado, que es como lo ideal. Por ejemplo, me acuerdo, hay un barrio en Chile que se llama el Patio Bellavista, y Bellavista es como un patio cerrado, es como un mall abierto, muy bonito, muy turístico, con muchos robos, hurtos. El sector donde está ubicado, al ser un mall, cuenta en cada acceso con guardias, mucha tecnología, pero el sector estaba con una como espiral de violencia muy alta. Entonces lo que hicimos ahí fue como una estrategia mancomunada entre lo público y lo privado. Trabajamos con la policía de investigaciones, la policía, la municipalidad, trabajamos con la Intendencia Metropolitana, todo lo que era el sector público, el perímetro público que rodea este patio Bellavista. Y también trabajamos con todos los equipos de seguridad privada del patio Bellavista. Entonces, eso fue un trabajo colaborante. Pero también puede ser que sea un proyecto solamente público, como son las fotos acá, donde vivienda social de muy baja renta en el municipio de Puente Alto, y lo que se hace ahí, el alcalde no tenía muchos recursos en esa época, por lo tanto lo que hicimos fue un catastro de los oficios que tenían las comunidades para ver quién estaba disponible para ser contratado por un precio como de mano de obra por la municipalidad de los mismos vecinos. Entonces los vecinos ayudaron mucho. Había algunos que lo hicieron incluso de forma voluntaria. Entonces la municipalidad puso los materiales y eso generó mucha cohesión comunitaria porque también a quienes se les pagaba el empleo también lograron tener un pago. Entonces eso fue súper positivo. Yo sé que en Honduras existe un programa de nivel central del Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, que es como el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un programa que se llama PEC, Programa de Ejecución Comunitaria, y logran transferir fondos internacionales a organizaciones comunitarias directamente, ni siquiera pasan por los municipios, y hacen justamente esta idea que yo les decía, que la comunidad se organice, hacen una ficha o un catastro de qué habilidades o talentos tienen o profesiones, si es que han estudiado alguna habilidad de construcción o de jardines, por ejemplo, y son parte del proyecto. Entonces, hay distintas opciones. También he visto opciones combinadas, donde hay proyectos hay proyectos en el plan maestro que son más complejos y otros más simples. Entonces, los más complejos los más complejos, por ejemplo, o sea, se licitan. Si hay que hacer obras de ingeniería que son más complicadas, un puente, por ejemplo, a veces me ha tocado un puente comunitario, que era un esperado puente comunitario que se necesitaba, eso se licita por parte de los municipios y se complementa con obras intermedias que las hace la comunidad. Entonces son distintas las formas de la implementación y van a tomar distintos tiempos. Algunas pueden tomar 2 meses, 8 meses, 3 años, va a depender. Y la evaluación, como yo les decía, a mí me gusta siempre que sea participativa. Y ahí tiene que ver este libro que yo escribí con Tim Pascoe, el doctor Tim Pascoe, donde nosotros proponemos una evaluación de impacto accepted participativa. Y muchas veces hay evaluaciones bien científicas a nivel mundial de programas de prevención de violencia y el delito. Algunos son situacionales, otros no, que no necesariamente son participativos. Es como un equipo experto que mira los cambios, los mide. Pero a mí me gusta la evaluación participativa donde hay un equipo experto que mide los cambios antes y después y los compara si hay grupos de control, pero también donde se vuelven a aplicar instrumentos de encuesta, sobre todo cuando hablamos de seguridad urbana, que tiene que ver con percepción de inseguridad y todo eso. Muchas veces pasa, no sé si en España pase algo así, pero en la América Latina me ha tocado a mí mis proyectos CEPTED siempre combinar con planes de intervención social, porque cuando voy a terreno con mis equipos, siempre detectamos mucha vulnerabilidad. Hay mucha vulnerabilidad, mucha carencia. Entonces, no solamente es que haya delitos de oportunidad, hay violencia que está vinculada a variables socioambientales, hay falta de comida, hay falta de educación, hay deserción escolar, hay prostitución, hay problemas de bases sociales muy fuertes que tenemos que manejar. Entonces no basta, obviamente, con el proyecto CEPTED. El proyecto CEPTED puede ser un gran detonante, puede trabajar
un área de la estrategia, pero sí o sí tenemos que hacer propuestas de un plan de intervención social o de combinación, una combinación con otros departamentos públicos. Por ejemplo, me ha tocado muchas veces que hacemos un buen diagnóstico septet y sí o sí tenemos tantos problemas de droga en las escuelas que hay que involucrar a las corporaciones de educación municipal o hay que involucrar al Ministerio de Educación. O hay temas de robo a viviendas que son tan complejos que tenemos que trabajar sí o sí con la asociación de vecinos, tenemos que trabajar con las policías y con todos los equipos privados. En Chile me pasa mucho también que las viviendas de alta renta tienen más capacidad económica y se contratan buenísimos empresas de seguridad privada, se contratan tecnología, pero lo que no entienden es que eso no basta un poco, porque desde la perspectiva de la criminología ambiental, el crimen se desplaza. Siempre va a estar la amenaza, entonces ellos se pueden fortificar, pero en algún minuto alguien de la familia va a tener que salir de la isla segura. Esa es generalmente la problemática que tengo con viviendas de alta renta. Y sobre todo, ponte tú, si las madres, los padres no salen de sus castillos, los jóvenes salen mucho. Entonces me pasó en México también, que trabajé con desarrollos inmobiliarios de alta renta, donde los jóvenes salían a alguna fiesta y los secuestraban antes de volver a sus casas, antes de pasar por la seguridad privada. Entonces teníamos un tema de secuestros express súper alto. Por eso es importante siempre tener una mente bien abierta y holística para ver cómo podemos fortalecer la intervención septet. También, en algunas oportunidades me ha tocado la necesidad de desarrollar un plan de gestión, que puede pasar que no haya recursos o que el plan maestro septet es ambicioso. Ayer, por ejemplo, un alumno de Brasil, un grupo de Brasil, que están en el mismo nivel introductorio que ustedes, había distintos casos, están en la fase de examen, entonces tengo un alumno que fue ambicioso y se fue a meter a Copacabana. ¿Han escuchado del balneario Copacabana? Que es bien como conocido brasilero. Hay harta música de Copacabana, es típico de una de las playas, está Ipanema, Copacabana, son súper lindas, pero Copacabana se fue a meter, pero a lo peor de lo peor. Yo le decía, o sea, tú podrías haber elegido un caso un poco más sencillo, pero te fuiste ya, pero a donde más se trafica, más extorsiones hay, más homicidio, está de lo peor. Y él justamente me decía, sí, me ha costado mucho, y ideó un súper buen proyecto septet introductorio, pero me decía, yo igual siento, estoy respondiendo al nivel introductorio, pero siento que me quedó corto, que es tan grande el problema que esto no me va a bastar. Entonces, justamente ahí yo le sugería, le decía, tú propon inmediatamente un plan de gestión. Tienes que proponer una intervención social y un plan de gestión, porque ¿qué gestión de qué? Gestión de los protocolos policiales, gestión de cómo te vas a enlazar con inteligencia, porque estamos hablando de un nivel de criticidad y de complejidad mucho mayor. El plan de gestión, entonces, es cuando nos damos cuenta que tenemos que, de alguna manera, hacer propuestas creativas para que se pueda implementar el plan maestro, porque faltan los recursos o porque sí o sí, para la viabilidad del plan maestro, tenemos que enlazar con otros actores importantes del territorio. Otro grupo de estudiantes que tengo es del TEC de Monterrey, no sé si lo conocen, una universidad bien conocida en México. Y también enfrentan en el norte de México una ciudad bien industrial, bien desarrollada, son súper como pujantes los regios, porque se llaman regios los de Monterrey, pero tienen harto crimen, están en la frontera casi con Estados Unidos. Y lo que estábamos viendo con este equipo es que sí o sí se tienen que enlazar con los C5, que son las unidades policiales como de alta inteligencia. Porque si no, ¿cómo van a trabajar estando en la frontera con temas de droga? ¿Cómo podrían ellos pensar en implementar un plan maestro de septet si no se enlazan con los C5? Entonces, de eso se trata. Si estamos hablando de barrios vulnerables, no críticos, y que les falta recurso, ¿cómo podemos hacer gestión comunitaria? Como la misma comunidad, y me ha pasado varias veces y ya ha funcionado, como la comunidad se pone o se organiza para
juntar recursos, por ejemplo. A veces hacen fiestas, a veces hacen como concursos y logran juntar recursos y logran financiar alguna intervención que si no, no podían financiarla. O, que también me gusta mucho, que lo he hecho en los casos de planes de gestión, es capacitar a las comunidades para postular a fondos públicos. Yo creo que eso debe pasar en Ecuador, debe pasar en España, en Argentina, también que desde nivel central se abren como concursos públicos de fondos de distinto tipo, el fondo para la mejora del espacio público, o el fondo para la activación deportiva de los jóvenes, el fondo, hay distintos fondos. El fondo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, acá tenemos en Chile, y que a veces se puede postular iluminación, por ejemplo. Pero muchas veces pasa que las comunidades no saben postular. Es algo tan básico, tan administrativo, pero el proyecto se puede caer por eso. Entonces ahí uno tiene en el plan de gestión que ver la capacitación comunitaria. Bueno, esto es solo recordar un proyecto que ha estado bien estudiado, este del Caleuche, que ya lo vimos anteriormente, que parte con un diagnóstico inicial, donde se hacen muchas nubes de sueño, esto hace tiempo, y se hacen las primeras intervenciones, que eran muy básicas. Estas intervenciones de vivienda social obviamente no ganan ningún premio de arquitectura, pero lo que lograron fue reactivar el espacio público, que la venta de droga ya no ocurriera en estos espacios. Hubo harta investigación, después se siguió trabajando con eso, se empezaron a generar los mapas de localización espacial de dispersión, que yo les había contado, que tienen que ver, en este caso, con áreas de temor, los delitos que se ubicaron. Y después se empezaron a hacer muchas mejorías al entorno urbano, como pintar las fachadas, esto con mano de obra comunitaria, lo que a su vez generó mucha cohesión comunitaria. Esta foto me gusta mucho porque para poder pintar estos murales con los jóvenes, lo que hicimos fue, y esto les gustó mucho en Ecuador, que la semana pasada o antepasada anduve en Guayaquil, en Ecuador, en una misión, y lo que no lo habían pensado en la municipalidad como una idea bien potente en términos de transferencia horizontal de conocimiento, es que muchas veces las comunidades pensamos que hay que capacitarlas con profesionales certificados o acreditados, y no se nos ocurre que podemos capacitarlas con otros nativos expertos, otros vecinos de otros barrios que se les ocurrió cómo resolver los temas. Entonces, me acuerdo que en este proyecto, en la televisión, vimos con el alcalde que había un concurso de hip hop y ganaba un chico muy joven que se llamaba El Vampiro, que era de otra comuna, no de Puente Alto. Y este vampiro contó su historia. Y la historia es que muy jovencito cayó en el tráfico de drogas y cayó en la penitenciaría, en la cárcel. Y en la cárcel estuvo en varios, era muy jovencito, por lo tanto lo metieron en varios programas de rehabilitación y de reinserción. Y en uno de esos programas conoce a un pastor evangélico y se mete súper fuerte y como que se convierte. Y ahí empieza a desarrollar como sus talentos de bailar hip hop y muralista. Él era muralista. Pero era el perfil perfecto para contratarlo por su experiencia y su historia de vida para que fuera a capacitar en muralismo a jóvenes que estaban en riesgo de la comunidad donde estábamos trabajando. Mucho mejor perfil él que yo, por ejemplo, por su historia de vida, o que cualquier persona de mi equipo. Yo tengo también antropólogos y artistas que podrían haber hecho este trabajo, pero no entran en el perfil para ser validado por los otros nativos expertos. Y fue súper bonito el proceso que iniciamos con jóvenes en riesgo que empezaron a pintar estos murales que ustedes ven acá. Este, por ejemplo, es el Cristo del Sagrado Corazón, que para los jóvenes era muy importante en esta comunidad porque es una figura que respetan mucho en la cárcel, y muchos de los padres de estos jóvenes estaban cumpliendo condena. Eso se los planteo como una idea, porque es una idea interesante. En el municipio de Guayaquil no lo habían pensado, de que realmente pueden hacer como una transferencia horizontal de conocimientos de nativos expertos a nativos expertos. Y eso es súper válido. Otra experiencia interesante que tuve media parecida en Chile fue que hay una señora que escribió incluso un libro de una comunidad que le llamaron la Señora de las Flores, porque ella amaba plantar y hacer jardines con nada. Simplemente tenía mucha habilidad y conocía mucho de plantitas, y lo que ella hacía era como que clonaba sus propias plantas, hacía almácigos, y empezó
por iniciativa propia a forestar calles de la comuna y después terminó forestando la comuna entera. Impresionante. Entonces, cuando ya el alcalde de esa comuna, creo que se llama El Bosque, se dio cuenta que existía esta señora de las flores, la empezó a apoyar y ella le capacitaba a otras vecinas y le contaba cómo podían hacer lo de las flores. Bueno, y también la detectamos a ella y le contratamos y le pedimos que fuera a capacitar a las mujeres de Puente Alto en esa época para que aprendieran cómo poder hacer reproducir sus plantitas, cómo usar poca agua y cómo hacer jardines. Entonces es súper importante que piensen en eso de la transferencia horizontal. Eso a modo de la presentación de hoy. No sé si tienen alguna consulta de la entrega. ¿La vieron? ¿Vieron las láminas que hay que entregar? Ujú. Si no, se las voy a mostrar acá. Una cuestión, Macarena. Sí, Dani, dime. No, Ramiro. Ah, Ramiro, perdón. Sí, Ramiro, ¿cómo No estás? me importa que me llames Dani tampoco, porque es un nombre muy bonito. Una Dale, cuestión. dale. No sé si se te ha presentado el caso, me imagino que sí, por la cantidad, por la experiencia que ya hemos acumulado, de que en una zona en concreto exista una pequeña percepción de inseguridad, pero realmente no conozcan a fondo la cantidad de hurtos o robos con fuerza que se producen en esa zona. Es decir, yo estoy estudiando el caso nuestro. Mm, Estoy un poco sorprendido porque ni en los sueños, ni en la nube de sueños aparece ese sentimiento de inseguridad por parte de los niños, si no están buscando otras, y por parte de la gente en los distintos sectores del barrio. Cuando yo hablo de la cantidad de hurtos o robos con fuerza que ha habido por el barrio, que son fuentes un poquito del año 2018-2019, pero que es lo último, que es la última información que tenemos, se sorprenden de forma alarmante. Es decir, no es posible. Yo creo que en mi barrio no pasa nada. Mi barrio está bien. Sí. Entonces, eso es normal. Sí, súper normal, súper normal. Mira, me pasó y ahí hay que tener harta tacto y harta estrategia para comunicar eso, porque me pasó una vez justo en México, en una de estas privadas, ellos les llaman privadas como de alta renta, que cuando hay percepción de inseguridad, hay que tener cuidado cuando uno contrasta la percepción o percepción de confianza, cualquier percepción, hay que tener mucho cuidado como uno contrasta con cifras. ¿Ya? Porque uno puede tener cualquier reacción de parte de la audiencia, pueden ser reacciones de asombro, ¡ay, qué increíble! ¿Cómo yo no sabía, por ejemplo? O pueden ser reacciones de rabia a veces, entonces hay que tener cuidado con eso. Ahí tienes que estar preparado para cualquier reacción comunitaria y eso es bueno saberlo. Me estaba acordando de una asamblea en la que participé de una privada en Monterrey, justamente de mucho ingreso socioeconómico, donde les habían estado secuestrando a los jóvenes que iban de fiesta, a estas familias que se habían como encerrado en los búnkeres así, y el equipo de seguridad privada era como el mejor, súper bien entrenado, certificado, y me invitan a mí a una asamblea con las mamás principalmente y papás algunos de esta comunidad donde el director del equipo de seguridad privada les quería dar cuenta a ellos que el mes anterior iban bien con la estrategia porque el mes anterior en vez de 10 secuestros, por ejemplo, habían tenido 4. Entonces llega y muestra unos gráficos, muestra la tecnología, estamos usando drones, reconocimiento facial, estamos usando lectura de placas de los carros. Entonces dio una presentación este señor muy científica, pero hemos sido muy técnica, y muestra gráficos después. Se va a gráficos de barra y de número y empieza a decir, bueno, nuestra tendencia es a resolver el problema porque ya tenemos solo 4 secuestros. Y solo dice eso, solo 4 secuestros, cuando obviamente se para furiosa la madre de uno de los niños que estaban secuestrados todavía, de los jóvenes, y lo empezó a insultar con una violencia, agresividad, y casi lo linchan, casi lo linchan. Entonces, es muy delicado el tema de la percepción. No puede ocurrir, porque una de las reflexiones que me ha llevado al tema es que la gente sienta relativa vergüenza de comunicar que ha sido robado un robo en una vivienda. Es decir, porque salvo el vecino de enfrente no se entera nadie comunica nada de ese tema. Mm, Pero es sorprendente porque
Incluso yo mismo me he quedado ahí sorprendido, sinceramente, porque sí que es verdad que hay una zona caliente, un punto caliente, donde entendíamos que había pequeños robos, pequeños hurtos o arañazos de coches o quema de alguna motocicleta robada, pero el resto, la gente tiene una percepción por el día de tranquilidad absoluta y por la noche tiene una ligera percepción de inseguridad en alguna zona en concreto, pero no en todo lugar. Y cuando les hablo de estos datos que me pasa policía o Ministerio del Interior, ah, pues casi me dicen que no es posible que sea en este barrio eso, no es posible. Claro. En todo caso, yo lo que haría ahí los dejaría todavía con su percepción de seguridad. Igual hay que dar cuenta de ciertas medidas de autocuidado. O sea, es bueno que sepan qué ocurre y qué podrían hacer en caso de... Pero si a pesar de eso siguen tranquilos, está bien. Yo no trataría como de romperle su burbuja de No, yo lo percepción sé. de tranquilidad, claro. Yo lo Pero sé. hay que dejarlo, claro, pero igual hay que ofrecer, ya que estaba ofreciendo la información estadística, algunas medidas de autocuidado y estar preparados para el manejo de la percepción de terror. Porque, claro, tú estás contando el escenario óptimo, entre comillas, de percepción, que es que están tranquilos, pero cuando las comunidades están con terror, eso es muy complicado y ahí hay que manejarlo con mucha, casi como terapia psicológica. Bueno, lo que pasó en este caso de Monterrey fue que casi le pegan a este señor de seguridad y me pidieron que hay que empezar a intervenir. Entonces ahí claramente si hay una mamá que está sufriendo y está dolida porque el hijo todavía está secuestrado, no sabe si está muerto y todo, claramente que el lenguaje tiene que ser emocional. Recuerden siempre que la percepción es emocional. Entonces no hay que dar ni datos, ni cifras, ni nada. Ahí es puro manejo de comunicación emocional. Es conversar, es escuchar, abrazar, incluso contener. Ahí uno no puede como contestar nada, ni científico, ni nada de eso. Porque no es el momento y la situación. ¿Saben qué? Se los comento también porque ahora en Guayaquil me pasó que el nivel de percepción de inseguridad es tan alto, tan alto, tan alto. Yo nunca en un trabajo de campo hicimos como 3 comunidades. Trabajamos también marcha exploratoria, la misma herramienta. Y por lo menos estaba acordándome como de mujeres con las que yo tuve entrevistas, de 10 mujeres, 8 habrán sido violadas y varias de esas 8, 7, 6 habrán sido violadas varias veces el último mes, además de robadas. O sea, estamos hablando de niveles de violencia así, pero ya extremos. Entonces, uno se tiene que preparar para todos los contextos distintos. Yo sé que lo que tú estás contando, Ramiro, no es igual a esto, pero es interesante entender eso y siempre recordar que la percepción es emocional y todo lo que es ocurrencia delictiva es objetiva. Me pasó en Alemania también, algo como lo que tú dices, Ramiro. Y yo le preguntaba sobre percepción de inseguridad a las mujeres que me estaban escuchando y me decían, no, nosotros nos sentimos súper seguras. Y se sentían, pero perfecto. Y yo había estado conversando con las policías justamente sobre los delitos, los robos que habían en ese barrio donde habíamos estado trabajando o está la conferencia, así. Y ellas estaban felices, entonces yo le decía, pero ninguna percepción de inseguridad, no hay un lugar que esté muy oscuro, algún lugar trampa. Entonces después algunas decían, sí, tengo un poquito de miedo cuando saco a mi perro y hay otros perros que me ladran. Ese era su miedo, pero no era un miedo de víctima de crimen. Algo Pero parecido. igual, algo parecido, exacto. Pero igual es un miedo. Entonces, igual, aunque sea por perrito, porque un perrito le puede morder o puede atacar a su propio perro, pero es interesante ver cómo va variando. Ok. Sí. ¿Alguien más tiene un comentario, alguna consultita? ¿Cómo van con sus casos? ¿Bien? Estamos check listos para la entrega final. Entonces vamos a revisar, miren, acá la abrí. Se ve, ¿verdad? Sí, este es nuestro classroom. Esto es lo que tienen que entregar, las 15 láminas. Voy a compartirles un poquito. Voy a aprovechar, yo sé que están un poco en portugués porque
¿cómo se llaman? No sé si todos entiendan un poquito de portugués. En realidad como que es portuñol, pero le voy a compartir algunos videos de exámenes que rindieron estos alumnos de Brasil, que está interesante, que los tengo en YouTube. Así que también les va a servir como para ir viendo cómo se da el examen CEPTED, en qué consiste. Los voy a compartir después en el chat, pero básicamente el título del proyecto que esté muy conectado con su problema. O sea, si ustedes van a estudiar la percepción de inseguridad en mujeres, el título de proyecto tiene que referirse a su problema. Como todas juntas resolvemos la percepción de inseguridad de mujeres en la vía tanto o algo así. Pero el título tiene que ser oreja, que decimos que sea atractivo, pero además tiene que tener que ver con el problema. La definición de CEPTED, ahí ustedes ya se la saben súper bien. Pueden poner los principios, pueden comentar también las distintas evoluciones que ha tenido. Ahí ustedes ven cómo quieren enfocarlo. Antecedentes sociales, delictivos y urbanos tienen que tener que ver con su definición del problema. O sea, si la definición del problema tiene que ver con las mujeres o tiene que ver con los jóvenes, es sobre ellos que van a buscar los antecedentes sociales, lo van a enfocar. Lo mismo con los delictivos, lo mismo con los urbanos. La marcha exploratoria son tantos los gráficos que uno genera que van a tener que elegir, van a tener que escoger 3, 4 que tengan que ver con su problema CEPTED. Lo mismo la nube de sueños. No van a poner todos los gráficos de la nube, sino que aquellos que se refieren al problema. Observación directa, diurna, nocturna, también lo que tenga que ver con el problema CEPTED. Por ejemplo, si me está acordando de uno de los alumnos de Brasil, tenía muchos problemas con la foresta, le dicen ellos, como la vegetación crecida. Tenían grandes problemas cerca de una escuela. Entonces, toda su observación directa de día y de noche tenía que ver con la vegetación de árboles que no estaba podado, estaba bloqueando los campos visuales de niños y niñas. Dani, cuéntame. Yo tenía una duda, pero no sé Sí, si... dime. El problema CEPTED a resolver puede ser la propia sensación de inseguridad, Exacto. pero Sí. no referido a un colectivo, a las mujeres o cualquier otro colectivo, sino porque yo me estoy dando cuenta que de multitud de problemas que hay en la plaza en cuestión en la que estoy trabajando, el problema mayor no es que a la gente le importa si beben o si se drogan o si trapichean o si no. Lo que les importa es el miedo que pasan al pasar por ahí. Claro, pero tiene que ver, el problema CEPTED se tiene que basar en tu diagnóstico, entonces tú tienes que focalizarlo a las encuestas o entrevistas que tú hiciste. Entonces podría ser, existe un incremento de percepción de inseguridad en la Plaza Tanto, sentido por la asociación de vecinos, porque tú trabajaste con la asociación de vecinos y eso, pero tienes que acotarlo, no son todos los transeúntes que pasan porque tiene que ser con el grupo con el que hiciste el diagnóstico. Sí, por eso la pregunta, porque es que por un lado es más fácil de enfocarlo para mí, por otro lado pierdo el enfoque. O sea, Claro, es como, en el caso de esta tarea introductoria, tu evidencia, la que tú creaste, es tu diagnóstico. Entonces te tienes que basar en tu diagnóstico. vale, bueno, a ver lo que hago. Bien. Bueno, resultados de observación directa, como les decía, definición del problema CEPTED, sí, ahí está Marta. ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola, Macarena. Hola. Eh, yo en la Ujú. tarea que te hemos entregado, ¿Sí? yo la había entendido de otra manera, no sé si mis compañeros también, pero ¿Ya? lo que yo he hecho es tanto la definición, los antecedentes, el Ujú. resultado y todo ha sido como una síntesis, ha sido como un resumen de todo lo que ya te habíamos entregado. Vale. Exacto. Bueno, siempre pasa así, por eso se los estoy explicando ahora, Ah, ok. justamente. Ok, No, vale. O tranqui. sea, vale. O Sí. sea, yo entendí que era una síntesis de todo Sí. lo realizado, pero que ahora, realmente, cuando ya te hemos presentado el título del proyecto Sí. que tú nos vas a recomendar, sigue por aquí o sigue Mm, por otro lado, entonces ya volvemos a hacer todo esto, pero basándonos solamente en el problema. problema. Es que esto es un proceso.
Estas 4 semanas han sido un proceso, si ustedes se dan cuenta. La primera semana aprenden un poco lo que es la teoría y los conceptos. La segunda semana aprenden un poquito de lo que es el diagnóstico CEPTED y empiezan a crear información. Ustedes crean lo que llamamos nosotros información primaria, que es la información de base. La secundaria la obtienen de fuentes fidedignas y cada uno de ustedes la ha obtenido. Pero lo interesante es que la segunda semana crean las fuentes secundarias. Entonces amplían el embudo, que llamamos nosotros, crean información. La tercera semana se les pide que definan el problema, pero nadie a la primera va a saber definir bien un problema. Entonces están así como que le apuntan, no le apuntan, no lo conectaron, como yo les estoy diciendo ahora que lo conecten. Entonces está como un intermedio. Y ya la cuarta semana, que es cuando se entrega ya su propuesta, ya se les pide y se les empieza a guiar para que empiecen a hacer la conexión del problema con todas las otras láminas o todos los otros niveles de información, porque lo que se busca en el examen, y lo van a ver con estos que les voy a compartir de Brasil, se busca coherencia. Se busca que puedan desarrollar ese relato coherente desde el título, por eso tienen 20 minutos para presentar de forma súper coherente desde el título del proyecto hasta sus conclusiones. Pero es parte del proceso, se entiende, porque tampoco en tan poquito tiempo no, como que no pueden tampoco aprenderlo así a la primera, pero se les va como guiando para que lo vayan haciendo. Por eso yo quería que repasáramos esta estructura, la definición del problema, que ya la conversamos, pero entonces yo siempre sugiero, porque tengo estudiantes, ponte tú, que parten con el tema ambiental. Existe poca iluminación, por lo tanto se genera más robo. Y yo siempre les digo, no, partan por la parte delictiva, siempre sale más fácil formularlo. Entonces siempre parten, existe un incremento del robo en el espacio público asociado a una falta de vigilancia natural porque la iluminación no está habilitada y eso. Pero siempre recomiendo que partan con el tema delictivo, y tengo también estudiantes que no meten en el problema CEPTED, no lo asocian a CEPTED. Entonces, finalmente termina siendo un problema ambiental, pero no necesariamente CEPTED. Y para que sea un problema CEPTED, tiene que terminar incluyendo el ADN CEPTED. Ayer hay un estudiante que fue divertido, que está en Copacabana, que se los voy a compartir también, que lo vinculó a los 5 principios de CEPTED, entonces le salió un tremendo problema. Y yo después le decía, bueno, interesante tu problema, pero no era necesario como que forzosamente conectaras con los 5. Tú puedes elegir 1, 2 o 3. Así que no está, eso es tan obligatorio. Lo que queremos en este nivel es ver la coherencia, la capacidad que tienen de ser como coherente con todas las piezas que van creando. Después la obra de confianza. Idealmente que busquen, por ejemplo, yo siempre les recomiendo que la obra de confianza, el master plan es una foto aérea con texto, obviamente, que va mostrando las etapas de su plan maestro de la intervención. La obra de confianza muestra ideas, porque no la han hecho todavía. Entonces pueden decir, mira, queremos hacer una minga de limpieza. Entonces pueden sacar de internet algunos proyectos, otras iniciativas que sean representativas. La Gantt, lo más simple posible, y las conclusiones. Las conclusiones, la idea es que ustedes concluyan qué han aprendido con este curso CEPTED introductorio. Pueden concluir en 2 niveles. Uno sobre su proyecto, concretamente. Pueden decir, este proyecto creemos que está en un estadio inicial y ojalá sumemos esfuerzos porque tiene que tomar una envergadura mayor, no sé, alguna conclusión respecto a su proyecto, pero también finalmente respecto al curso y la bibliografía. Eso es la entrega final, pero creo que va a quedar súper claro cuando les comparta algunos ejemplos de otros estudiantes que han dado el examen, para que los puedan ver. Ahí, no sé si tienen más preguntas. No. Bueno, Hola, mucha Lorena. suerte. Sí, Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Soraya. Hola. Yo he hecho la presentación y curiosamente me puse a comprimir tanto la información que me quedan menos de 10 diapositivas.
Fue como extremo, compresión extreme. No, fundamentalmente el problema que yo he tenido es, a ver, el tema de antecedentes, tanto Ujú. sociales, he encontrado muy poquito porque yo decidí en cuanto al proyecto analizar una zona que está muy bien hecha. Todo el mundo, Ya, en vez de mal, pues muy bien, es decir, intentar encontrarle los la defectos. vulnerabilidad, claro. Sí, entonces sí es cierto que he buscado y he encontrado muy poca información a nivel de antecedentes, con lo cual tampoco he podido, a nivel estadístico había muy poquito, porque hay muy poco, en una zona muy segura, pero realmente muy pocos, o sea, muy poca delincuencia, entonces tampoco he podido dar tanta información, con lo cual, por ejemplo, esas 2, 3 Mm, diapositivas que tenía que poner, pues lo dejé resumido en una o en dos. ya. Entonces, no sé cómo de importante es el poder reflejar eso, esa El información. formato. Mira, el Sí, formato tienen que ser 15 láminas. Si no entregan las 15 láminas, no entregaron en realidad. O sea, tienes que expandir tu entrega. Tiene que vale. ser cada lámina exacta, ¿ves? By the book, como dicen. Así es. Son 15 láminas. No se le ponen extras ni se le quitan. Pero recuerden, y esto es como una estrategia, hay dos cosas que se me ocurren con tu entrega. Lo primero es que a mí me ha pasado en oportunidades cuando estudiantes no encuentran info así sobre el área o caso de estudio que quieran desarrollar, busquen también redes de Facebook, busquen también redes sociales, que de mismos vecinos que hayan posteado cosas sobre el caso. O sea, no necesariamente tiene que encontrar estudios. Por ejemplo, yo tengo otros estudiantes que no lograron acceder a estadísticas policiales, buscaron prensa. ¿Qué dice la prensa sobre ese Sí, barrio? yo he buscado mucho sobre prensa, o sea, Eso, mucho prensa, porque estadísticamente muy poquito, pero sí exacto, noticias en la prensa local que hablan sobre esa zona, etcétera, etcétera, incluso eso, una página web que habla históricamente con fotos antiguas de cómo era la zona, etcétera, etcétera, pero no hay datos como tal. Es claro. decir, entonces ese es un poco mi problema. Pero ese prensa se vale también, está bien la prensa. Y lo otro es que el lenguaje de Septet son las imágenes, más que el texto. Entonces, una buena foto habla más que 1000 palabras en el fondo. Entonces, tú puedes buscar un lenguaje de imágenes para esas 3 láminas. O sea, antecedentes urbanos, puedes tú sacar información de la estructura urbana del área y describir la estructura urbana, porque eso es lo que se busca las calles o las casas, contar la historia un poco, cuándo se creó esa colonia o ese barrio, y eso ya te llena una lámina. Después, en temas sociales, puedes observar cuáles son las comunidades principales, qué tipo de actividades tienen, sacar fotos de las comunidades cuando te permitan sacarla y hacer una descripción. Antecedentes son descriptivos del caso. Y en temas delictivos podría sacar recortes de prensa, por ejemplo. O redes sociales también, buscar por ahí. De hecho, el estudiante de Copacabana que les comentaba, gran tema de todo su proceso de revisiones era que él ponía mucho texto y poca imagen. Era más como bueno para escribir texto, que eso se usa más en el CEPTED avanzado. Los estudiantes tienen que escribir una tesina. Eso ya es distinto. Pero en este CEPTED lo que queremos es que desarrollen como más el ojo. Por eso es más un lenguaje de fotos. Pero qué bueno que lo preguntaste, porque yo creo que eso le sirve a los otros compañeros también. ¿Sí? Yo quería, buenas tardes a Hola todos. Elena, ¿cómo estás? Hola, yo quería consultar una cosilla. El día de la presentación del examen, yo entiendo que, porque a mí me ha pasado esto de que yo estaba acostumbrada a hacer cada fase desarrollándola, explicándola, tal, ¿no? También limitado el espacio, ¿no? Después de los instrumentos, que creo que incluso me fue bien hacerlo así, porque los instrumentos al no haberlos aplicado nunca, también me fue bien desarrollar, explicar, analizar, ¿no? Pero claro, llego a la presentación anterior y yo porque lo pregunté en la clase anterior, porque yo era la típica que iba a enviar un PDF en Word, o sea, un texto, ¿no? Y como lo pregunté en la clase anterior me dijiste, no, no,
como PowerPoint, presentaciones. Entonces, claro, de golpe resumo un trabajo en una diapositiva, que soy más diseñadora gráfica que otra cosa, me he dado cuenta, porque he estado viendo los ejemplos de otros que nos mandaste y tal, y es como cuadrar fotos, hacer tal, que sea visual, o sea, que en el fondo es más un trabajo de que quien lo lea le entre como una información rápida, ¿no? Pero de cara al examen, nosotros cuando desarrollemos debemos explicar cómo hemos llevado a cabo los diferentes instrumentos o no, o vamos directamente también al grano de las cosas. No sé si me explico. En el examen debemos de desarrollar todo lo que hemos ido haciendo en el proyecto, o vamos directamente como a resultados y muy focalizado en la presentación. Está muy pensado como un elevator speech, está muy pensado como un pitch session de 20 minutos. Tú administras tus 20 minutos, pero a los 20 minutos se corta. O sea, a los 20 minutos, si no acabaste de presentar, en el fondo. Entonces hay que preparar. ¿Y por qué está pensado así? Porque el CEPTED introductorio lo que busca como outcome final es que cada estudiante certificado sea capaz de llevarle esta presentación a la autoridad. Generalmente los alcaldes, gobernadores no tienen ni siquiera 20 minutos. Entonces la idea es eso, cómo le vendes la idea coherente a la autoridad o al CEO de la empresa para que realmente invierta en tu propuesta. Vale. Vale. Me ha ido bien el ejemplo este de la autoridad o de la policía. Porque sí que es diferente, que lo enfocas de diferente forma, así es en un perfil más académico de que tú le tienes que explicar algo, así has de vender y vender un proyecto, sí. Sí, y porque es el nivel introductorio, como les decía, ya el nivel intermedio y el nivel avanzado es distinta la entrega. Ya se va poniendo un poquito más analítica, más profunda, toma más tiempo también, son más meses. Gracias. Buenas preguntas, súper buenas preguntas. No sé si tienen alguna otra preguntita. Si no, voy a Tengo grabar una esto. pregunta, Sí, Macarena. dime. Sí, Soraya. El problema que yo he puesto para analizar es que le estoy dando muchas vueltas, se podría cambiar. Es decir, tenemos que mantener el que hemos puesto en... No, lo pueden cambiar, sí, hasta el último día. Pobre, sí, es parte del proceso, no se preocupen. Y yo tengo estudiantes que así hasta que dan el examen, tengo como 20 WhatsApp individuales. Por favor, profesora, revisa. Sí, o sea, la idea es que lleguen tranquilos y seguros a hacer su presentación. Así que todavía todo lo pueden modificar y lo pueden cambiar. Porque esto no se lo había comentado, pero en general lo que pasa siempre es que cuando toman el nivel intermedio y el avanzado siguen con el mismo caso de estudio. Entonces, la idea es que vayan como bien seguros. Y no tengan como dudas, que vayan como pasito a pasito. Pero como les digo, de acá al domingo y después, ya espero hoy día como compartirles o mañana las posibilidades de horarios para los exámenes. También los exámenes, yo les voy a compartir el link a su propio examen por WhatsApp. Así que pueden acompañar a sus compañeros si quieren. También uno aprende mucho. Así que mucho éxito. Mucha suerte. Teníamos 20 minutos explicando, eran. Sí, 20 minutos su proyecto, sus 15 láminas. Eso te iba a decir. Vale. Sí. Así que ánimo. Una pregunta, Sí, Macarena. vale. ¿Este jueves ibas a poner una clase o no? No, ya no hay más clínica. No. Vale, entonces antes del domingo deberíamos entregar las 15 láminas y O tú sea, le echas tienen le echas hasta el un vistazo. domingo. O sea, si quieren, tienen hasta el domingo. En general, cuando no hay vacaciones de por medio, yo me acuerdo que ustedes estaban como apurados por las vacaciones. Como cuando no hay tantas vacaciones, lo que pasa es que ustedes entregan en el módulo 4, porque su módulo 4 acaba el domingo 28.
Entonces, generalmente yo me tomo una semana para revisarlos y mandarles feedback y haríamos los exámenes del 5 al 11 de agosto, pero ustedes ya van a estar de vacaciones. Por eso está como todo apurado. Entonces, si quieren, Entonces, no tendremos feedback de esas 15 láminas, o pregunto. sea, si las entregan el viernes, puedo darles el feedback el viernes, porque a mí me llega una alerta de que entregaron, para que lo puedan cambiar para el lunes. Pero lo antes que entreguen, mejor. Ya. Sí, No, ahí pues. no voy bien de tiempo, pero bueno, haremos lo que podamos. ¡Ánimo, que se fue! No, Muy yo creo bien. que de verdad les va a servir ver a estos brasileros. Bueno, el portugués se entiende a veces, pero son bien simpáticos para explicar sus proyectos y todo. Así que se van a hacer una idea. Así que no, yo quedo atenta como de apoyarlos en la recta final de esta etapa, que yo creo que ya se les ha incorporado el método CEPTED a la fuerza. Así que ya lo tienen, chicos, ¿no? Y chicas, no se asusten. Estamos bien, estamos bien. Bueno, Macarena, cualquier cosita me escriben, obvio. entonces entre hoy o mañana nos haces el feedback de la tarea que ya hemos entregado para ver Exacto, si es correcta el sí, planteamiento del problema o si cambiamos, sí. por ejemplo. Yo espero hacer el feedback hoy día en la noche. Pasa que tengo que viajar como viajo a cada rato. Tengo un viaje cortito, pero ya en la noche sí me voy a sentar a revisarlos. Y entrego el feedback de los problemas. Que al final en este nivel introductorio como que lo que rige y lo más importante de formular es el problema. Cuando el problema está bien formulado, después el master plan sale muy fácil. Cuando el problema está malito, no está claro, el master plan tampoco tiene fuerza. Entonces por eso el tema del problema es importante. Y después va a ser importante para nivel intermedio y avanzado también. ¿Por qué has dicho varias veces, me he perdido, he hecho un par de llamadas y demás y me he perdido? ¿Por qué has dicho tantas veces lo de si no entendemos el portugués o tal? No estoy viendo ningún ejemplo. ¿De qué cosa? Es que no sé, porque te he escuchado un par de veces decir. Dani, porque ahora mandará algunos Ah, es que ejemplos no se los he de... mandado. Mandas ahora, no los has mandado ya, lo estaba buscando y digo, no los encuentro, No, vale. ahora los mandará por WhatsApp como el otro día. Sí, Vale, vale, claro. vale. No Pero les Pero me he los perdido mando. un momento, ejemplos, digo, he escuchado dos veces lo mismo, digo, ¿a qué se refiere? pero los ejemplos que has colgado en el Drive sirven también, ¿no? Que son como También, ejemplos claro. de casos. Son como de los proyectos, pero estos que les quiero mandar son simpáticos Es porque como son de el vídeo, la explicación. claro, el vídeo de ellos presentando, que es como para que vean también cómo lo presentan, apurados con los 20 minutos. No, igual es entretenido. Es como ver a otros compañeros. Es increíble la cantidad de personas que hemos capacitado con este sistema Accepted de Google Classroom en muchos países. Entonces ya son varios que han pasado por el mismo proceso que han pasado ustedes. Y prontamente vamos a empezar en inglés. O sea, partimos como liderando en español, pero ahora ya viene el tema en inglés. Con Alemania vamos a trabajar un piloto bien importante para el segundo semestre con la Universidad de Hamburg. Así que esto que están pasando ustedes, como es un programa que como se ha ido expandiendo. Así que vamos que se puede, chicos. No van a ser la excepción, chicos y chicas. No, acá voy a estar apoyando esta semana. Y también a mí me interesa que les vaya muy bien. Así que... Tú te lo pasas en grande, ¿eh? O sea, yo creo que nuestras caras, nuestros procesos. Claro, no, sí, los procesos de shock no son solo de ustedes, todos mis estudiantes pasan por lo mismo, pero al comienzo está diseñado el nivel introductorio para que haya un poco de caos, ¿se acuerdan? Esa desesperación de no entender, no logro que uy, todo lo que les ha pasado de desesperación le pasa como a todos mis estudiantes, sí, es parte un poco del caos, pero después no se les olvida Accepted, pero por nada. Ahí queda para siempre como tatuado en la piel. Así que, bueno, les dejo un abrazo grande, ánimo, no les quito más tiempo para que puedan tener tiempo para la entrega y les voy a compartir, como les dije, los videos, ¿ya? Y lo voy a subir ahora a la brevedad para que lo tengan.
ya puedan repasar. Un abrazo grande y nos estamos viendo la otra semana en el examen. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.